El apóstol San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, recoge ese largo discurso de Jesús sobre el pan de vida, que es la Eucaristía. El capítulo comienza con el milagro de la primera multiplicación de los panes, que vimos el domingo pasado, y termina con que la gente se apartó de Jesús y se fue, porque se escandalizaron de sus palabras. La liturgia de la Iglesia irá desmenuzando ese maravilloso discurso del Señor. Hoy veremos uno de los varios aspectos contenidos en la Eucaristía, su carácter sacrificial, para lo cual vamos a seguir algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo: la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En cada misa, luego de la consagración, el sacerdote reza una oración llamada anamnesis o memorial. El memorial no es solamente el recuerdo de algo que ya pasó, sino que en la Sagrada Escritura es la proclamación de las maravillas de Dios que ese Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, en la misa, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes, se hacen actuales. Así es como el pueblo de Israel celebraba su Pascua, o sea, su paso, ese paso de la esclavitud en Egipto hacia su liberación en la tierra prometida. ¿Y qué hacían los judíos? Traían a la memoria ese acontecimiento para conformar su vida con él. Pues bien, así, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, de su paso de la muerte a la vida. En cada misa se hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también sacrificio. Sacrificio es la oblación de una cosa que se destruye o se inmuta en honor de Dios. Al instituirla, Cristo lo dice expresamente: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Cuerpo entregado y sangre derramada. En la Eucaristía, Cristo nos da el mismo cuerpo que por nosotros fue entregado en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para la remisión de los pecados, como dice el Evangelio. Y porque entregó su vida en sacrificio, Cristo nos la da, nos la comunica. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Su ofrenda al Padre es la muerte a la que nosotros le debemos nuestra vida. Sacrificio de Cristo que se prolonga a lo largo de la historia en la Eucaristía, en cada misa, en cada altar. La misa es precisamente la prolongación del sacrificio de Cristo en la cruz. Es el testamento, la herencia que Cristo nos dejó. Herencia cuyo fruto salvífico llega a nuestras almas precisamente en la Eucaristía. Y aquí, para escándalo y para bronca de los progresistas, el Catecismo cita al Concilio de Trento. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre, una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Hasta acá el texto del Concilio de Trento.
El sacrificio de la misa es el mismo y único sacrificio de la cruz. Solo es distinta la manera de ofrecerse el sacrificio. En la cruz, ese sacrificio fue cruento, o sea, con derramamiento de sangre. Cristo murió. En la Eucaristía, no. Cristo no vuelve a morir. En la Eucaristía es de modo incruento. Nuevamente el Concilio de Trento. La víctima es una y la misma. El que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes y el que se ofreció a sí mismo en la cruz es el mismo y solo es diferente el modo de ofrecer. Y como es Cristo el que se inmola, cuyos méritos son infinitos, por eso ese sacrificio es verdaderamente propiciatorio, agradable a Dios, sacrificio por el cual Dios perdona nuestros pecados en virtud de esos méritos infinitos de Jesucristo. En la Eucaristía, ese sacrificio de Cristo es también sacrificio de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como Cristo extendió sus brazos en la cruz, así también por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. La misa es el momento principal para ofrecerle a Dios nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, todo lo nuestro, toda nuestra vida. De esta manera nuestra ofrenda, unida a la ofrenda de Cristo, adquiere un valor infinito, ofrecimiento que hacemos especialmente en el momento que lleva su nombre, el ofertorio. En el cáliz, junto con el vino, el sacerdote vuelca unas gotas de agua. El vino significa la divinidad de Cristo. El agua significa su humanidad. Y significa también nuestros ofrecimientos, nuestras lágrimas, que se enrojecen al mezclarse con la sangre divina. Cada sufrimiento, cada lágrima que derramamos, son otras tantas gotas de agua que echamos en el cáliz de cada misa. Y por lo cual le podemos decir a Jesús: Señor, esta lágrima que derramo por tu amor, gracias a tus méritos infinitos, es también una lágrima de redención para todos los hombres. Y el Señor acepta con agrado esa ofrenda nuestra. Y a esa ofrenda infinita de Cristo se unen los miembros de toda la Iglesia, de la Iglesia acá en la tierra, de la Iglesia en el purgatorio y de la Iglesia en el cielo. Por eso las misas se ofrecen también por los difuntos, particularmente la Iglesia triunfante en el cielo, en unión con María Santísima y con todos los santos. Es lo que rezamos en el credo cuando decimos: creo en la comunión de los santos. ¿Qué es? Precisamente eso, la común unión de todos los bautizados, ya sea de la tierra, del purgatorio o del cielo. Dice San Agustín: tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio, la Iglesia, no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Sacrificio de Cristo, entonces, y sacrificio de toda la Iglesia. Tal es la esencia y la definición de la Santa Misa. Si alguien preguntara: ¿qué es la misa? Y nosotros le decimos: es donde nos juntamos y nos reunimos. No, eso no es la misa. Si bien es cierto que en la misa sí nos juntamos y nos reunimos, hay muchos lugares y muchas formas de juntarnos y reunirnos que no son la misa. Las cosas hay que definirlas por su esencia. Bueno, la misa es cuando nos juntamos a alabar a Dios. Tampoco la estaremos definiendo, porque si bien es cierto que en la misa alabamos a Dios, hay otras formas de alabarlo que no son misa. Bueno, la misa es cuando nos reunimos entre los cristianos para rezar. Tampoco la estamos definiendo. El viernes nos hemos juntado a rezar el rosario en la plaza y no es misa. Lo esencial de la misa es su carácter sacrificial,
El sacrificio, la consagración, es lo más importante y es lo que define la misa como tal. Es lo que hace que la misa sea misa. De hecho, en circunstancias extremas, especiales, pueden faltar otros elementos, pero no este. En estado de persecución, un sacerdote que esté preso. El cardenal Nguyen Van Thuan, mártir vietnamita, cuenta en su diario, cuando estaba en prisión, cómo hacía para poder celebrar misa. Cuenta él que a la ración diaria de comida, él separaba un trocito de pan, lo dejaba a un costado. Y familiares de él, en frascos de medicina, de remedio, le llevaban vino. Y los guardiacárceles pensaban que era remedio, entonces se lo daban. Y cuando nadie lo veía, en la palma de la mano colocaba 5 gotitas de vino y una gotita de agua. Y con ese trocito de pan que había guardado y esas gotas de vino y de agua, consagraba: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Y no había ninguno de los otros elementos que estamos acostumbrados a tener en la misa. Pero ¿alguien se animaría a decir, eso no fue misa? Fue misa, porque tenía lo esencial del sacrificio, la consagración. No solo que fue misa, han sido de las misas más emocionantes en la historia, al punto que uno puede imaginarlo a Dios desde el cielo asomándose y emocionándose por ver esas misas, hasta dónde llega la osadía del amor. ¿Por qué, por ejemplo, las celebraciones protestantes no son misa? Si tienen el pastor, tienen los bancos, va la gente, se proclama la palabra, el pastor da un sermón también. ¿Por qué no es misa eso? Porque no tienen ni altar ni sagrario. No tienen altar, o sea, no hay sacrificio, no hay nada que inmolar, no hay nada que ofrecer. Y no tienen sagrario, porque si no hay Eucaristía para ofrecer en el altar, ¿qué es lo que van a guardar en el sagrario? Nada. Por desgracia, ese espíritu protestante se ha infiltrado en muchas de las celebraciones católicas. Cuando dicen, por ejemplo, la misa es una fiesta. No, la misa no es una fiesta. Repito, la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Bueno, pero la misa no debe aburrir, la misa tiene que ser divertida. No, la misa no tiene que ser ni aburrida ni divertida, no tiene que ser ni larga ni corta. La misa tiene que ser lo que tiene que ser, lo que Cristo quiso que fuera cuando la instituyó. La Virgen María participó en esa gran misa de la historia que fue el Viernes Santo al pie de la cruz, y la Virgen no estaba allí para divertirse, estaba para unir la inmolación de su corazón con la inmolación de la víctima que estaba muriendo por la redención de los hombres. Pues bien, vamos a pedirle a ella que nos contagie su disposición interior para que podamos cada día vivir mejor la misa. Vivirla no significa simplemente asistir, sino como la Virgen, inmolarnos interiormente, uniendo el agua de nuestro corazón con la sangre de la divina víctima que cada día se ofrece en el altar por la redención de los hombres. Que así sea.